conectadísimos, ¿viste? Estamos conectados precisamente para el tema que vamos a hablar a continuación, ¿te parece? Oye, sí, me parece, ya, desconéctate nomás. Porque el día lunes se conmemoró el Día del Teatro y obviamente en nuestra ciudad hay espacios que durante años han sido emblemáticos porque han tenido la posibilidad de ser escenario precisamente para el teatro en la zona y por eso que queremos hablar de esos espacios. ¿Con quién más? Que Luis Darmendray, Hola, ¿cómo estás, arquitecto, Luis? panelista de nuestra casa. Bueno, contento estoy de conversar del teatro y me encanta el teatro, la verdad. Me parece una de las expresiones más bellas dentro de las artes escénicas. Bueno, también me gusta la danza, me gusta la música, me gustan muchas cosas. Me gusta el arte. Me gusta el arte. Las artes escénicas El arte. particular, El ¿no? arte. Que son tan maravillosas y Sí. que necesitan un espacio físico para Exactamente. presentarse. Y hay unos nexos muy bonitos entre arquitectura y arte. La obra de Bernardo Trumpe, por ejemplo, gran arquitecto, pero también escenógrafo, iluminador. Hay muchos arquitectos que trabajan en el ámbito del diseño escenográfico, de poder pensar también como los temas acústicos, la mejor cantidad de, no sé, pues de butacas que podemos hacer calzar dentro de una sala, reacondicionar un espacio, tantos cruces que tenemos entre nuestras disciplinas. Un trabajo no muy bien valorado, encuentro que se valora poco, no es que no sea, encuentro que le damos poca visibilidad, que es el trabajo escenográfico. El trabajo escenográfico, porque bueno, primero que nada hay que partir que el teatro sí importa, que el teatro es una de las mejores expresiones que tenemos también en términos corporales, todo lo que podemos hablar del teatro es una maravilla. Pero claro, cuando uno habla del teatro no es solamente la obra, cuando uno va a un espectáculo, una presentación, claro, tú ves los actores, ves la escenografía, pero hay mucho trabajo detrás, en términos de producción, en términos de dirección, de poder generar algo tan simple como qué muebles se van a utilizar, qué tipo de vestuarios se van a desarrollar para la obra. Todo ese trabajo de diseño es un trabajo muy complejo y es bueno recordarlo. Y de hecho hay escenografías que se desmontan por completo, se transforman durante la obra. Es cierto. Los actores muchas veces toman una parte del escenario que tú no te diste cuenta que tenía ruedas Es y la verdad. comienzan a A mover. mover. Bueno, todo ese diseño, quienes asistimos y vemos teatro lo valoramos mucho, pero sería muy bueno también darlo a conocer a todas las personas. Sí. Así que partamos porque vamos hoy día a conocer infraestructuras Exactamente. que Históricas. alojaron o albergaron teatro. Exactamente. Bueno, Concepción es una ciudad que tiene una historia bien cercana al teatro, ¿ok? Tenemos varias compañías que en estos momentos están trabajando en el Teatro Bío Bío, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, la Universidad de Concepción tiene su carrera de teatro también, por lo tanto no somos ajenos a esta expresión artística. Lo que vemos acá en esta fotografía, hermosa fotografía del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, que hoy está de cumpleaños, sí, tenemos aquí nuestro teatro, el famoso Teatro Concepción, un teatro que se construyó en 1890, un teatro que se inauguró en 1890 y que, como se pueden dar cuenta, tenía una imagen muy relacionada con los teatros clásicos, muy inspirado en los teatros de ópera antiguos, la influencia que tuvo la ópera de París, conocida como Palais Garnier, cosas de esa naturaleza. Mucho arco se fijan, elementos grecorromanos, La incrustados. entrada, esa es la entrada principal, ¿o La no? entrada principal, claro, aunque habían otras entradas laterales también, más bien secundarias y de servicio. Y también para la galería, como siempre en la galería, más arriba, acceso separado, por supuesto, para poder llegar. ¿Dónde está ubicado este teatro? Barros Arana, esquina Orompeña. Pleno centro de Concepción, se construyó este magnífico edificio que en la década de 1920 pasó por problemas económicos. Era un edificio muy caro de mantener y la Universidad de Concepción comenzó a administrarlo desde 1929. Y por eso mucha gente, la gente más antigua, recuerda esto como el Teatro Concepción, pero también como el Teatro de la Universidad de Concepción. Y aquí, por ejemplo, junto con presentaciones de ópera, de danza, de conciertos, se realizaron muchos eventos intelectuales, escritores que pasaron por acá, conferencias científicas de todo tipo. Y al lado nosotros nos encontramos con ese edificio más blanquito, ese que está ahí, cierto, precioso, que fue la administración central de la universidad. Ahí estuvo la lotería, estuvo la biblioteca central de la U, 100 años este año la biblioteca, y además otras oficinas paralelas. Y al lado, esa casa como más altita que se ve ahí, es la casa, es la fachada que quedó actualmente como parte del mall del centro. Yo me pregunto si... Esta es, perdón, Esa. pero esta es la Claro, fachada. que en algún Sí. momento perdió su torre,
La torrecita que tú estás indicando ¿Ya? ahí, claro, la perdió Esta con los sí. terremotos y quedó solamente la fachada de 2 pisos, que después la pintaron de blanco y hoy en Y día... ahora es la parte del mall. Es que muchas personas se confunden o nos confundimos y pensamos que es esta. Sí, Más no, es esta la que está es hasta el esa. día de hoy. Exacto. ¿Sabes qué? Muy No, buena observación. Me quedé pensando que con esta imagen, qué bonito. Imagínate la ciudad de Concepción si hasta el día de hoy mantuviéramos esta arquitectura. No, Sí. o sea, Sin puras duda ganas de sería llorar. una de las ciudades más visitadas en el mundo. Da pura gana de llorar. Es una buena reflexión, Nilsson, porque mira, teatros de este tipo aún quedan en Chile. Tenemos el Municipal de Santiago, que es una joya, he ido varias veces, te digo, es una experiencia ir al Teatro Municipal de Santiago. Pero también está el Iquique, que tiene similares características. Nos encontramos con algunas propuestas de teatro que aún se mantienen, como el de Pisagua, que si bien no se ocupa, es monumento nacional. Y por dentro el Teatro Concepción era así. Una obra del arquitecto Juan Eduardo Ferman, tenía unos cielos preciosos, si se fijan también. No se alcanza a ver también en la foto, pero habían plaquitas con nombres de los grandes compositores. Mozart, Bach, estaban todos incrustados acá en esta gran composición. Y si se fijan, aquí se ven como unos elementos, como unas figuras. Esas son cariátides, son figuras femeninas que sostienen los elementos superiores como los grandes palcos. Y se ve bien la silueta femenina. Las siluetas femeninas, sí. Muy, muy interesante. Este teatro fue, bueno, por supuesto no nació de la universidad, nació de una iniciativa más bien ciudadana, después la universidad lo administra, y la universidad comenzó a incorporar otros eventos. En la década de 1940, por ejemplo, aparece el teatro universitario. En 1945 se hizo la primera gran obra del teatro universitario. La Zapatera Prodigiosa, tengo entendido, de García Lorca fue la que se estrenó. Y el teatro mantuvo una cartera entre música, entre cine, ya que el teatro se tuvo que actualizar, ya que la competencia era muy grande en aquel entonces con las películas y el teatro. Y además shows musicales, de baile, fiestas universitarias, todo se... Me da la sensación que antes había una necesidad que estaba como en el itinerario colectivo de la sociedad de participar de eventos de este tipo, como que la gente se abocaba a ir al teatro, era como parte del itinerario, del panorama obligatorio, entre comillas. Exactamente, de hecho hay toda una, bueno, hay muchas investigaciones que se han hecho sobre el tema de cómo las artes escénicas en general eran parte de la vida de las personas, desde los conciertos más doctos, ¿cierto? La música docta, la ópera, etcétera, a cosas más populares que también necesitaban el teatro, las comedias, por ejemplo, como el teatro en ese sentido, la actuación comenzó a ser una necesidad también en las ciudades, incluso los teatros de las salitreras del norte llegaban compañías de teatro desde otras partes de América o desde otras partes del mundo. Actores salían de gira en aquel entonces también, hacían monólogos, hacían presentaciones por sí solos, algunos actores eran también cantantes, entonces hacían como una representación, eran el artista completo, digamos, Sí. hacía de todo, podía perfectamente liderar una obra. Me acordé de Pampa Ilusión. Pampa Ilusión. Ahí donde había un grupo de actores que llegaba hasta Sí. la salitrera y que eran parte de los personajes de esa teleserie de TVN, Sí. de los años dorados de las teleseries Y ojo, chilenas. que me acuerdo que la directora de la compañía no era nada menos que la actriz Mares González, una de las Sí. mejores Sí. actrices que ha tenido nuestro país, gran pionera también en la dirección y producción teatral. Pero claro, el teatro era una especie de expresión que la gente la veía como algo importante. Sin duda. Sin duda, claro. Es que claro, porque tampoco habían tantas alternativas de panorama, ¿cierto? Quizás fuera de casa, de espectáculos de esta envergadura o eventos sociales donde se pudiera Claro. asistir. Y en paralelo, porque tú tenías el teatro, ¿cierto? Y ya en la década del 30, 40, el Teatro Concepción, por ejemplo, comenzó a dar muchas obras. Bueno, el terremoto del 39 destruyó parte del teatro y se reparó. Se reinauguró en 1946 y mantuvo su cartelera entre cine, música, ballet y por supuesto teatro. Pero en paralelo las radios comenzaron a tener su propia visión del teatro, contratando actores y teniendo sus compañías con el radioteatro. Sí, claro. Eso comenzó a ser, fue algo muy masivo y popular aquí en nuestro país. Bueno, y después la adopción de la televisión, obviamente, Claro, todo lo que, claro. que se involucra. Pero qué maravilla de edificio el que estamos viendo acá. Y aquí se nota, con ese auto, vemos Ah, un sí. poquito más la Sí, el escala, auto. porque uno podría Sí. pensar que era un edificio más bien pequeño, y no, para nada. No. Era bien imponente y lo vemos ahí con la diferencia de tamaño entre el autito que queda justo detrás de la mesa. Una persona llegaría hasta acá Claro. más o menos. Una persona llegaría hasta ahí más o menos. Claro, Con el dedo. sí, Entonces, era un edificio bastante grande porque era una escala diferente, una escala mucho más, digámoslo así, imponente en el centro de Concepción. El terremoto del 60 lamentablemente destruyó parte del O sea, escenario. primero el 39 Y después- ya nos quitó un poco de arquitectura patrimonial
Y luego ya el 60. El 60 lo terminó por, aunque ni tanto, fíjate, porque hay hartas posiciones que yo he entrevistado a gente más o menos de esa época y me decían algunos que sí, había que votarlo, otros que decían que no Que no se era para podía haber tanto. salvado. El terremoto de 1960, lamentablemente, claro, ocasionó daños en el escenario. Esta foto es preciosa también del archivo de la UDEC, donde se ve una representación teatral. Y vean lo cercano que estaba el público también del escenario. Ay, cerquita, prácticamente al ladito. ¿Y este es el lugar original del teatro? El original. Lo que se reconstruyó del 46. Del 46, claro. Y lamentablemente el terremoto del 60 ocasionó daños y el edificio quedó en desuso. Oye, pero de todas maneras una observación interesante que nos hacen también y que te vamos a compartir. Si el terremoto fue el 39 y al 46 se reinaugura esta infraestructura, ¿pasaron cuántos? ¿7 años? Nosotros, ¿cuánto llevamos luego del terremoto del año 2010 y que todavía quedan algunas infraestructuras que no han sido reconstruidas al 100%? Ah, imagínate, estamos hablando de cuántas décadas atrás. Pero ¿sabes qué, Cami? Ese es un tema súper importante, la reconstrucción del 39. Bueno, ahora estamos escribiendo un libro, Concepción 1940, y estamos adentrándonos en ese proceso. Y claro, hubo cosas que avanzaron muy rápido y, por ejemplo, hubo ciertos lunares, como se les llamaba, que hasta el año 58 seguían estando ahí en Concepción como muestra del terremoto. Entonces la historia es un poco cíclica. La misma diagonal, lo que hablábamos la vez pasada. El efecto del terremoto del 39 se hizo sentir por mucho tiempo en Concepción. Y los 2010 también estamos pasando por... Hay veredas que todavía no se reparan, ¿cierto? Del terremoto, cosas de ese tipo. Exactamente. Bueno, pero aquí ya teníamos el teatro de vuelta en gloria y majestad. Exactamente. Y algo pasa en los años 50. Los años 50 fue una década bien extraña en Concepción. Por un lado, estamos celebrando el 4º centenario, aumenta la producción, está la CAP, ¿cierto? Tenemos Vidrios Lirquén completamente ya potenciada, las industrias locales, etcétera. Y la cultura también explota en Concepción de la mano de la Universidad de Concepción nuevamente, cambio de rector. Sale don Enrique Molina, que ya estaba más o menos enfermito, así que deja el cargo y entra David Stichkin-Branover, abogado, también actor, productor, una persona con un gran bagaje cultural que impulsa el teatro universitario y también hace otras gestiones como fomentar las escuelas de verano, la radioteca y cosas de ese tipo. La década del 50 Concepción se llenó de actores, de músicos, es la época en que Violeta Parra viene a hacer clases a Concepción también, y el teatro universitario comienza a adquirir actores de diversas partes de Chile. Y Concepción se transforma en una especie de ciudad del teatro, donde comienza a vivirse completamente. Sí, pues hay una generación de actores que son más adultos, desde Delfina Guzmán, Luz Jiménez, que atribuyen eso. Siempre lo resaltan, que el teatro, que la región del Biobío y particularmente Concepción, fue un precedente muy importante en la carrera del teatro a nivel nacional, a nivel histórico. Obviamente las nuevas generaciones quizás no tuvieron esa posibilidad y lo han solamente leído, pero es importante traerlo a colación. El Que- TUC, perdón, TUC. el Teatro de la Universidad de El teatro de Concepción. la Universidad de Concepción. De las mejores escuelas de nuestro Un país. detalle que me di cuenta, que siento que la gente se vestía para la ocasión, como Ah, que sí. era un acto casi solemne ir al teatro. Sí, de hecho vi una vez una fotografía del foro, una representación teatral también, porque el foro también se utilizó para ese propósito, con obras de teatro, conciertos. Y claro, la gente, bueno, en esa época todos fumaban, por supuesto, pero todos muy arreglados en el foro, sentaditos al aire libre, viéndole una representación. Así que tampoco había mucha más ropa que usar en la época, pues era... Pienso yo, no es como ahora Pero que... mira esas fotografías, por favor. Sí, Hoy por día acá. cuesta... Mira, además, ¿sabes qué? Aquí voy a agregar algo, porque la pose de estos Ah, bueno. personajes espectaculares. Se contrataban fotógrafos profesionales. Todas las fotos de los actores tenían justamente estos giros de cuerpo, ¿cierto? Porque eran fotos profesionales. Acá tenemos a la Yeya Mora, por ejemplo, que me gusta recordar a la Yeya, Mireya Mora, una actriz muy importante del TUC de comedia, que trabajó mucho tiempo en la Biblioteca Central y quien siempre fue muy cercana a la historia arquitectónica de Concepción. La primera que tenemos allá, ¿cierto? Sí, dejando comentarios, con mucha buena onda, siempre era fanática del matinal, ella siempre estuvo viendo el programa, Ay, nos dejó qué hace ya varios años, pero siempre quedan los recuerdos de todos sus comentarios que me dejaba en mi página. Muy encantadora. Y bueno, Delfina Guzmán, Jaime Badel, Gloria Varela, Tennyson Ferrada, Farías, Brisolia Herrera también, Fernando Farías, Brisolia Disculpa, Herrera. ¿él es Jaime Babel? Sí. Se parece a Bastián Bodenhofer en su postura de... ¿Y Delfina Guzmán? Y Delfina Guzmán, claramente. Delfina segunda. Guzmán, la Sí. segunda, señor director. Actores que pasaron por Concepción y que fueron parte de esta gran compañía. El TUC lamentablemente perdió su gran escenario con el terremoto de 1960, el teatro quedó en desuso y la universidad, como una especie de solución,
adquiere el Teatro Central, que era un gran cine ubicado en O'Higgins frente a la Plaza Independencia, y comienza a utilizar el Teatro Central como el nuevo Teatro Universidad de Concepción, y en paralelo las obras continúan, se potencian, llegan más actores, hay más flujo, el TUC sale de gira. Estamos hablando que el TUC se iba al sur, al norte, se iba a otros países incluso, para poder compartir sus trabajos. Y en paralelo el teatro chileno comenzó a crecer de una manera tremenda. De hecho, traje una joyita que quiero compartir. ¿Han escuchado hablar de la Pérgola de las Flores? Sí, claro. Sí. Traje un programa original de la obra La Pérgola de las Flores. Mira, ¿lo Está podemos un mostrar a poquito- esa cámara, Luis? Está un poquito delicado, pero este es uno de los programas originales de la famosa obra La Pérgola de las Flores de Isidora Aguirre, una de las mejores dramaturgas que ha tenido nuestro país. Oye, pero eso es una reliquia, un Es una tesoro. reliquia, claramente, sí. Y lo llamativo de esto es, bueno, es por supuesto entender el texto de Isidora Aguirre, tener también todo el programa, si se fijan, de personas que trabajaron en la obra. La tipografía. Sí, y lo que decía Cami al principio, que una obra de teatro tiene mucha gente. Todas estas son las personas que trabajaron. Y fíjense los nombres que aparecen acá. Ana González, Nelly Meruane, Elena Moreno, aparece Dina Corón también, Mireya Kulczewski. O sea, tenemos Mireya Vélez también, gran actriz, Lucy Salgado, Carmen Barros. Tenemos nombres que son piezas fundamentales de la historia del teatro nacional y que fueron parte de aquello. Sin duda. Y el TUC, aquí tenemos a la Mireya Mora, de hecho en acción, como parte de la obra Población Esperanza, también de Isidora Isidora Aguirre Aguirre, junto a sí. Manuel Rojas, una obra que es emblemática del teatro de la Universidad de Concepción, dirigida por el señor Pedro de la Barra, también gran actor y director nacional. Y ese tipo de obras moldearon el panorama del teatro universitario penquista, porque los temas que trataban estas obras de Isidora Aguirre, que iban desde la comedia a temas más serios, tocaban temas reales. Población Esperanza habla de una población. Estamos hablando de la época de los años 50, 60, las poblaciones callampa, lo que hoy en día conocemos como los campamentos, que en esa época se ocupaba ese concepto muy peyorativo, pero era parte de la realidad chilena, del déficit habitacional y las dinámicas que ocurrían dentro de una población. Interesante y nostálgico, y es parte de lo que queremos provocar o lograr que la gente también sienta en la casa, ¿no? Este sentido de pertenencia, Sí. de todo lo que hemos vivido en este territorio, y que muchas veces con lo ajetreado que es la vida, mi invitación siempre es a mirar para arriba, a dedicarle nuestra atención a aquellos espacios que son historia, es parte de nuestra historia, pero también representaron algo muy importante. O sea, hay esta disciplina como es el teatro, que haya partido aquí, que se haya generalizado, que haya habido de una gira por parte del TUC también. Y mira qué maravilla el registro que tenemos acá. Sí, es un fragmento del documental de Emelco. Emelco era una compañía que producía cortometrajes, mejor dicho, noticieros que lo daban antes de la película en los cines. Y a fines de la década del 50 se hizo una producción solamente dedicada a la Universidad de Concepción. Se muestran los edificios, se muestran rector, se muestran saludos, etcétera, etcétera. Y hay unas recreaciones de fragmentos de obra. Aparece Jaime Badel con Delfina en una muy breve segundo haciendo parte de una obra, y se ve el edificio del teatro también en, digámoslo así, en más completo acción. detalle. Se ve el salón, el foyer, si se fijan. con Encuentro sus arcos. encuentro genial que previo a una película lo que te mostraran en la Sí. espera fuera un noticiero cortito. Entiendo que traían noticias internacionales también, sí, que de Noticiero pronto UFA también estaba. no era de tanto acceso. Exacto, y de hecho las noticias eran bien variadas. Por ejemplo, podía ser una sola cosa como UD Conce, un gran documental de la UD Conce, o sobre alguna fiesta, lo que pasaba con la feria La Fisa en Santiago, o no sé, pues, sucesos políticos, sucesos nacionales, eventos culturales, todo se documentaba en estas noticias. Y el teatro era, claro, importante. Qué bonito ver la fotografía antes y ahora de alguna forma darle vida en estas imágenes. Y ver los Espectacular. colores, esos telones rojos que tenía, que eran tan impresionantes. O sea, yo cuando escucho crónicas de la gente que conoció este teatro, mucha gente me ha escrito que era muy pequeña, pero que tuvo clases de ballet, por ejemplo, cosas así. Uno siente una wow, qué increíble debió ser estar con este De edificio. todas maneras, y ahora ¿qué tenemos que esperar a que el gato te termine de decir que no dejes tus palomitas abajo del asiento? ¿Cierto? Que te indique dónde tienes que irte si es que hay una emergencia. Sí, Sí. pues, cambia la cosa. Exactamente. Y no solamente el Teatro Concepción, con esta gran compañía El TUC, con la obra de todos estos actores y directores como don Pedro de la Barra, situaron en Concepción, sino otros espacios como los cines también fueron utilizados como recintos para artes escénicas. Hay registro del Teatro Roxy, después llamado Ducal, que también albergó presentaciones artísticas, el Cine Lutz también,
con obras de teatro, y este era el Teatro Ideal, después conocido como Retz, también conocido como Teatro Ópera, actual Vega El Esfuerzo, que también fue una sede teatral muy importante. Acá se presentó el TUC en varias ocasiones, y además en fines de los 60 y principios de los 70 llegaban compañías de teatro que combinaban incluso de repente el picaresque, que se presentaban acá en este teatro ubicado en Rengo 865. Bueno, hace un ratito estábamos ahí precisamente con Luis Santana. Y desde la estuvimos Veguita. acá. Estuvimos ahí. No, ¿en serio? Esta es la Pimpan, la Sí. Pingüipan. La panadería, sí. Estuvimos en la panadería Y y, después luego al lado. y luego al lado. Mira, Hicimos un mira. recorrido ahí. Sintonía. Sí. Comunicándonos, por supuesto. Un teatro fabuloso de 1938. Es una joya que tenemos en Concepción que tenemos que proteger a toda costa. Por muchas razones, su arquitectura es notable, ha aguantado ya 3 terremotos significativos, es un edificio que además alberga toda esta historia escénica, teatral, y fue pista de patinaje también en fines de los 70, así como tipo Xanadu, una cosa así. Pero y ahí, claro, genial. y ahí te quiero consultar, Luis, no sé si está, me imagino que está el interés siempre, ¿no?, de poder rescatar estos espacios, pero ¿hay voluntad política o a nivel de administración desde el municipio en querer restaurar estos espacios? Porque de repente vemos que tienen desde el descascaro de la pintura, la falta muchas veces también de hacerle una manito de gato a estos espacios, Claro, para mira, que no se pierdan, ¿no? siempre he sentido que con este caso en particular hay como hay que ver matices, no ser tan blanco y negro. Yo me acuerdo hace muchos años atrás fui a un seminario donde se hablaba de cine y alguien dijo que le cargaba ver una Vega en este teatro. Y yo dije que malo el comentario. A mi juicio no es así. Porque si no estuviese la Vega, no estuviesen todos estos No locatarios, estaría ya estuviesen demolido este edificio, como pasó con el Ducal, con el Lutz y con otros cines de Lo Concepción. más probable es que hubiera un edificio ahí. del Claro, inmobiliario. yo me acuerdo que para mi proyecto de título yo postulé este edificio que mantuviese la Vega y arriba una pequeña sala de ensayo y una sala, digamos, de presentaciones. Una profesora no lo entendió nunca. Pero en realidad, honestamente, yo creo que es bueno combinar funciones. Cierto. Yo sueño todavía con mi proyecto de título, de verdad, o sea, lo comento públicamente. Me encantaría ver este edificio con la Vega El Esfuerzo y quizás arribita un espacio con una sala de espectáculos que sea un uso flexible y combinado. Siento yo de que no desde parte de las autoridades, pero muchas compañías, lo que ha hecho, por ejemplo, los encuentros de danza en Concepción, de hacer presentaciones en espacios no convencionales. ¿Qué pasa si nos tomamos una galería, una plaza para hacer una representación artística? Y lo mismo ocurre acá. Yo la verdad no sé en materia cultural qué pasa en el municipio, no tengo claridad sobre si hay una especie de fomento a las artes escénicas, pero yo creo que tiene que ser importante. Hay consenso en que las artes son fundamentales y se necesitan precisamente, porque sin arte nosotros no somos nada al fin y al cabo como seres humanos. Necesitamos el arte y la cultura para poder generar mayor empatía, para poder aprender de nosotros mismos, para poder preocuparnos del prójimo, para poder de algún modo crecer como seres humanos. Y eso es algo fundamental, que no lo podemos decir, esto es prescindible, el teatro es ahí nomás o la cultura no sirve de mucho. Estaría pendiente ahí para Hay rescatar muchas esos tareas espacios. pendientes, claramente. Y bueno, este es el gran edificio conjunto que lo hemos hablado en varios contextos, desde los bancos, desde las galerías, desde muchas cosas. Un edificio que nos es muy cercano a nosotros en este momento. El hermoso edificio Olivieri, ¿cierto? Y al lado tenemos el edificio Brieva, que atrás tiene la gran sala del Teatro Universidad de Concepción, antiguo Teatro Central, donde se desarrollaron también muchas obras, muchos trabajos, tanto del TUC como también de otras compañías que llegaban a Concepción. Aquí está el teatro, ¿no? Más allá. O más acá, Esta en es la esta. entrada a la galería, claro. Ese es de nosotros. Sí. Estamos ¿Esta? aquí. Claro, es que la foto está como bien panorámica, Ya, entonces tú alcanzas a ver perfecto. hasta Caupolicán. ¿Y Ahí este? está el teatro. Sí, porque es que me confundí porque sé que es un techo más alto. Es un techito Porque más. cuando venimos por acá y está lloviendo, justo a la altura del teatro no se moja. Porque es que está más alto el techo, entonces como que entra el agüita, pues, ¿viste? Sí. Pero poquito nomás, igual Sí, ayuda, con- tapan sí. harto. No, el teatro, yo creo que muchos quienes estudiamos en la Universidad de Concepción también sentimos afinidad. Ahí yo tuve mi titulación y bueno, por supuesto hay hartos afectos que se tejieron en el Teatro Universidad de Concepción, películas, etcétera. Oye, la cantidad de vehículos y modelos me impresiona. Es un tema súper interesante porque en esta época cuando se sacó la foto, esto es fin de la década del 50 más o menos, O'Higgins todavía no se ensanchaba No, totalmente. quedaba ese espacio. para- Entonces esta calle, aquí estaba ya ensanchado, por lo tanto los autos se estacionaban de manera perpendicular al edificio. En otras cuadras aún la calle era más angostita.
Entonces, claro, cuando se ensancha la calle completa, ahí se modifica toda la circulación y todo el orden de los autos. Y traje otra joyita relacionada con el teatro, que es este libro, parte de la serie Nosotros los Chilenos de Quimantú. Una serie de libros muy, muy difíciles de encontrar, que son representaciones de la cultura e idiosincrasia chilena. Esta es una obra muy, muy importante de Orlando Rodríguez, creo que esta es del año 72 aproximadamente, y lo llamativo es cómo hace un resumen de toda la historia del teatro chileno hasta esa fecha. Representaciones, habla del teatro inicial del principio del siglo XX, musicales, menciona actores también, y por supuesto obras emblemáticas como La Pérgola de las Flores. Qué maravilla. Sí, no, es de verdad el teatro es un mundo realmente apasionante, la verdad. Y te agradecemos tanto por traernos un pedacito de ese mundo en la semana, o más bien el mes del Teatro Nacional, con esta revisión arquitectónica. Precioso. Gracias, Luis. No, por nada. Que tengas excelente fin de semana ya. Sí, pues justamente, y un gran saludo a todos los actores también, a todas las compañías de teatro, que aquí en Concepción hay muchas que llevan aquí adelante desde la dramaturgia, desde la actuación, la dirección, y además un saludo al señor José Brunel, que está de cumpleaños el día de hoy, gran amigo con quien hago taller en la Universidad del Desarrollo, así que muchas felicidades en su día. Va a comer lo torta pasé hoy bien. día. Gracias, Luis, Chao, como Luis. siempre. Chao, chao. Y a ustedes, gracias por seguir junto a nosotros. Nos separamos brevemente, ¿te Brevemente, parece? nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, siempre hay activas para que tú te comuniques con nosotros. Vamos y volvemos. No te vayas. La